Bueno, entonces habíamos quedado en la multiplicación de B por A, que nos daba B por A o A por B, a lo mismo. Y finalmente B por X, que ¿cuánto da? ¿Se fueron? Ya ve X, profe. Bx, listo. Entonces miremos que llegamos exactamente al mismo resultado de lo que inicialmente nos habían dado para factorizar. Es decir, ya tenemos el a cuadrado, mírenlo acá, el ax, que pues acá pues quedó de tercer término, pero pues no importa, el ab y el bx. Es decir, que tenemos exactamente el mismo resultado, ¿cierto? Un pedacito de espuma o esponja de lavar. Ah, ya sé cuál. Bueno, lo que quiero mostrarles ahora es que, digamos, no se tiene un único orden en la solución. Resulta que esta expresión, es decir, el punto o el ejercicio número uno, también podríamos reescribirla de la siguiente manera. Resulta que yo puedo, por ejemplo, asociar a al cuadrado con el ax, porque ambos estarían con su factor común que sería a. Y de igual manera podría asociar ahora al ab con el bx, ¿cierto? Es decir, que lo que hice fue cambiar el orden para asociar ya no a cuadrado con ab, sino a cuadrado con ax y a b con bx. ¿Sí? Es decir, eso no tiene un orden. Ustedes pueden, digamos, reacomodar la expresión como ustedes quieran y deberían llegar al mismo resultado. Entonces, bueno, vamos a hacerlo acá de nuevo. Factor común de a cuadrado y ax, ¿quién sería? Sería Mister A, A. A a la 2. A. Acuérdense que siempre es el de menor potencial. A. Ah, sí, sí, sí. Factor de a más x, ¿cierto? Sí. Más factor común del segundo paréntesis, Eh, B, B, Mister. B. b, listo. Factor de quién es? De De X, creo. A a más X. x, listo. Entonces acá podría sacar el segundo factor común, que fíjese que ahora el factor común me dio fue a más x. En el anterior recuerden que nos había dado el factor común a más b, aquí nos dio el contrario, que nos dio a más x. Y ahora factor de quién, lo que quedó por fuera, que fue a, y lo que quedó por fuera en el otro, que fue b, o sea, a más b. Y fíjese que hemos llegado exactamente al mismo resultado que antes, pero en un orden contrario. ¿Sí? ¿Es claro? Señor. Sí, Mister. Listo. Bueno, entonces hagamos la solución del segundo ejercicio y miramos a ver hasta dónde alcanzamos. Bueno, entonces en el segundo ejercicio tendríamos, podemos hacer dos paréntesis de nuevo. Entonces, paréntesis entre los dos primeros términos y paréntesis entre los dos últimos términos. Entonces, factor común de AB y menos 2A, A, Mister. ¿cierto? Listo. Y A va a ser factor de quiénes? De B, de B. De B más 2, de B más 2, de B más 2. Menos 2. Porque Menos fíjate 2. que Ah, sí, sí, sí. queremos que nos dé menos 2B, menos 2A, perdón. Listo. Ahora, signo, ojo que acá es donde cambian lo de los signos. Yo puedo de una vez colocarlo acá como positivo o puedo sencillamente colocar el negativo y ahora el factor común de 5b y 10, ¿quién es? Es el B. B, pero fíjese que el 10 no tiene B. No sé, Mister, el símbolo. Pero el 10, o sea, el 10 no tiene ni uno ni cero al otro lado. Pero Entonces, acuérdese que podemos sacar factor común entre lo que es solamente número. o sea, sería 10. 5. ¿Se acuerdan que cuando teníamos uno múltiplo del otro siempre tomamos el más pequeño? Mm, Entonces vamos a tomarlo 5. Bueno, de hecho lo voy a explicar acá también rápidamente. Entonces, entre 5 y 10, el máximo común divisor. Entonces, saco quinta a todo, que me da 1 y 2. Y no puedo volver a sacar quinta, ni séptima, ni nada más a las 2. Entonces ya sabemos que por eso es el 5. Pero de otra manera, recuerde que como 10 es múltiplo de 5,
Entonces tomamos al más pequeño, cuando uno es múltiplo del otro. Listo, entonces me va a quedar 5 factor de ¿quién es? B más 10. De B. ¿Y por cuánto multiplico a 5 para que me dé 10? Bueno, de hecho, a menos 5, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 10? Por 2. Por menos 2. Menos 2. ¿Sí? Porque queremos el 10 positivo y ya tenemos que es menos 5 multiplicado por otro valor, pues entonces debe ser menos 2. Por eso aquí hay un cambio de signo. ¿Listo? Finalmente, esto pues igual, entonces el nuevo factor común que quedó, ¿quién fue? ¿Quién es? B menos 2. B menos 2, listo, ¿y él es factor de quién es? A menos 5. A menos 5, listo, muy bien, listo, y ahí habríamos terminado. Bueno, entonces, ¿qué otra claridad nos queda con este ejemplo? Que cuando el signo en medio de los paréntesis es negativo, debemos hacer un arreglo al último término del paréntesis. Es lo que generalmente pasa. ¿Listo? Profe, ¿y en todos los casos es igual o en algún momento cambia? Pues digamos que en la mayoría de casos sucede. ¿Cuándo no sucede? Cuando, por ejemplo, acá la cantidad que tuviese no fuera 10, sino menos 10. Ahí sí estaría de una vez. ¿Sí? O sea, por lo general cambia. ¿Listo? Pero por eso ustedes deben verificar el paso a paso de cada solución que van entregando. ¿Listo? ¿Hacemos el tercero? Pues sí, pues creo que nos da tiempo para eso. Sí, tenemos todavía 10 minutos. Listo, entonces en el tercero voy a colocar los paréntesis. Entonces voy a colocar a los dos primeros y los dos últimos. Estos, digamos, como les digo, no tiene un orden. Yo podría agrupar a AM con AN, o sea, el primero con el tercero y pues los sobrantes. Profe, ¿y hay alguno que, digamos, no sea los dos primeros y los dos últimos, sino que hayan más cantidad? Sí, por eso digo, digamos, esta la podemos, incluso, la podemos reorganizar. Yo puedo decir que esto va a ser AM más AN menos BM menos BN. Fíjese que yo le cambié el orden. O sea, el que era segundo término ahora es tercer término y el que era tercer término ahora es segundo término. ¿Sí? O sea, yo puedo cambiarlo según lo que yo necesite. Y pues digamos que voy a llegar siempre al mismo resultado. ¿Listo? Entonces, agrupo los dos primeros que me quedaron, agrupo ahora los otros dos que dejé de último y empezamos. Factor común de AM y AN. A A, factor de quiénes? de M M, de M más N. M más N. CN, listo, menos factor común de B M menos N. M Menos N. Menos N. pilas más N. Ya tenía otra vez el caso, miren. Lo que quedó en medio fue un negativo. Es decir, que el valor absoluto perdón, que yo saqué fue negativo. Pero de nuevo, como ya tengo este negativo y quiero que el segundo término me dé negativo, si hago negativo por negativo, me daría positivo. Entonces aquí es donde cambia el signo. ¿Listo? Hay que reforzar esa parte de cambiar de signo. En la próxima semana alcanzamos entonces a repasar esa parte. Listo. Y finalmente, el nuevo factor común que me quedó, ¿quién es? A menos B. Bueno, en este caso, el primero lo que está en común, ¿no? Que sería lo de los dos paréntesis, o sea, lo que es igual. Sí, perdón. M más N, M más N, sí. Sería M más N, factor de quién es? De A menos B. De A menos B. Listo. Y habríamos terminado. ¿Listo? Ahora, si lo hubiéramos solucionado con el orden que lo teníamos acá inicialmente, recuerden que yo acá lo cambié, entonces nos hubiese dado lo mismo. Porque nos hubiese dado factor común de AM y BM hubiese sido M. Y en ese caso hubiese quedado factor de A menos B. Posteriormente, pues el signo positivo. Ahora, factor común de AN y BN hubiese sido N, que sería factor de A menos B, con lo que en el siguiente paso el factor común nuevo sería A menos B, y lo que quedó por fuera, M
Sí. más n. Fíjese que queda exactamente la misma respuesta, pero en el orden contrario. Sí, es decir, es como si acá tuviese, por ejemplo, 7 por 2 y aquí me hubiese dado 2 por 7. Sí, en ese caso da lo mismo, solamente que Sí, señor. varía el orden. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces vamos al cuarto. Entonces, en el cuarto, miremos a ver si podemos agrupar el primero y segundo. Sí, lo podemos agrupar por el 3 y por la X. Y Y. también podemos agrupar Y. por Y el tercer y cuarto términos. Listo. Entonces me va a quedar factor común de los primeros dos términos o del primer paréntesis. 3x 3x, sí. ¿Factor de quién es? No, de, mister no sería. O no, mentira, sí. factores de B2 o de B normal. No, Normal. recuerden que estamos Ah, haciendo el primer no. paréntesis. Sería factor de x, para que cuando haga 3x por x me dé 3x al cuadrado, menos, ¿cuál sería el valor acá? Menos B. B, ¿cierto? Para que cuando haga 3x por b, pues me dé 3xb o 3bx. Sí, Listo. señor. Signo del siguiente, entonces positivo. Y factor común de xy y de by. Sería Y. Y Y. Listo. ¿Factor de quién es? de X menos B. De x menos b. Entonces se genera el nuevo factor común, que sería x menos b. Y esto, pues entonces, factor de lo que Sería quedó por fuera de los 3X, 3x paréntesis, más 3X Y. más Y. 3x más y. Listo. Bien, bien. Me parece que están un poco más participativos y que están entendiendo esto. Listo. ¿Lo hacemos en otro orden o pasamos al quinto? Al quinto. Listo, pasemos al quinto. Entonces nos quedaría. Bueno, en este caso fíjense que no podemos agrupar al primer y segundo, ¿cierto? No los podemos agrupar porque el primero no tiene nada de B y el segundo no tiene nada de A. Entonces lo que voy a hacer acá primero es reescribirlo. Entonces voy a dejar el 3A igualito, pero voy a escribir ahora el término que se relaciona con 3A, que sería el Menos menos 6 6 a X, ¿no? a X. ¿Sí? Muy bien. Listo. Y ahora sí escribo el segundo término, que ahora entonces lo dejo acá. Entonces sería B al cuadrado, B al igualmente cuadrado de X. más 2B al cuadrado de X. Sí. Listo. Entonces ahora sí hacemos los paréntesis y ahora sí empezamos a sacar factores comunes. Entonces factor común del primero, primer Sería A. paréntesis, sería 3A. solo 3A. la Acuérdense que 3A. también los números, en este caso Sí, nuevamente, por los 6 números. múltiplo de 3, Ah, entonces tomo sí. el más pequeño. Y es el menor. ¿Sí? Entonces sería factor común el 3A y factor de quiénes. eh, de 6X. Y acá 3A para que me dé 3A, Pues sería más 3A, ¿no? ¿no? 1. 1, sí, 3A por perdón, 1 perdón, perdón. me sigue dando 3, 1, entonces 1 menos 2 para que me dé el 6 y X para que me dé pues la X de ahí. Listo. Entonces, signo del siguiente, o de lo que está en medio, entonces Sería negativo, B2 B al cuadrado, B al sí. cuadrado ¿Factor de quién es? de, 2X de 2, De sí. 1, nuevamente, B al cuadrado de para que me 1, vea al sí, cuadrado 1, más 2X. menos 2X. Acuérdese del cambio de signo. Sí. Acuérdese que siempre que esto es negativo, lo que está en medio de los dos paréntesis, hay un cambio de signo. Así el de la mitad, el que está fuera de los paréntesis es negativo, todo cambia a negativo. Cambia de signo este único signo, este Ok. signo. ¿Listo? El que está aquí en medio del segundo paréntesis. Listo. Entonces ya me quedó el nuevo factor común. Entonces esto va a ser igual a 1 menos 2x, que es lo que tengo en los dos paréntesis, factor de 3a 3A, b A, al B, cuadrado. B2. Listo. Y esa es la solución. Fácil, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, antes de que se acabe el tiempo,
quiero preguntarles, yo ayer les dejé el link de la actividad, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo les fue con esa actividad? ¿Ya la hicieron? Ya por ahí vi que Bien. algunos me escribieron. Sí, ya la terminamos. Ya la hice. Yo estoy en eso, Yo profe. también ya la hice. Entonces, para los que no la han hecho, recuerden que el plazo va a quedar habilitado hasta hoy. ¿Listo? Es decir, Sí, ¿Cómo hasta qué hora, profe? hoy todo el día, hasta las 11:59 de la noche. Bueno, pues, ¿Listo? Entonces, para que no dejen de resolver esa actividad y la próxima semana entonces empezaríamos con la socialización de eso que ustedes hicieron. ¿Listo? Sí, señor. Y pues por Sí, supuesto señor. continuaríamos con el estudio del segundo caso. Bueno, y antes de que se vayan,